en el lugar, cuando se estudia la Tierra Santa en el lugar donde, eh, donde sucedieron los acontecimientos bíblicos, nos damos cuenta del sentido. A veces escuchando la Biblia, uno dice, bueno, se fue María a visitar a su prima Isabel en la montaña, cuando María la vio llegar, etcétera, digo, cuando Isabel la vio llegar, etcétera, etcétera, y tal. Y no te das cuenta al leerla del contenido teológico profundo que hay hasta que no visitas el lugar y te das cuenta qué sacrificio tan grande de caminar de un lugar a otro, qué sacrificio pudo hacer una mujer que tiene que cambiar completamente su vida y dejar la comodidad de su casa para ir a servir. Por eso cuando decimos María servidora, cuando decimos María eh, madre que atiende a sus hijos, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta del sacrificio tan grande que hizo María. Yo quiero que ustedes reflexionen en esto viendo los lugares de Jesús para que nos demos cuenta el sentido que tiene cada uno de estos lugares. Por eso es que lo quiero presentar. No, no simplemente por hacer un álbum de recuerdo, porque obviamente todos tenemos álbum de recuerdo de lugares, sino para reflexionar teológicamente sobre cada uno de estos lugares y que nosotros podamos captar el sentido teológico que tienen los lugares cuando escuchamos en la Biblia, Saqueo se subió a un árbol, etcétera. Bueno, ¿qué tipo de árbol? ¿Cómo es ese árbol allá en la Tierra Santa? Uno se lo imagina como los árboles de nuestras ciudades, pero no es lo mismo cuando uno vaya y ve el árbol, ve los lugares. Entonces, por eso quiero presentarles eso y vamos a ir hablando de cada uno de los lugares, les voy a ir comentando y así vamos adentrándonos en la geografía del Nuevo Testamento, que como ustedes saben, la geografía del Nuevo Testamento es Israel, una parte que vamos a ver se produce, ¿verdad? Los acontecimientos se producen generalmente en Galilea. Digamos que allí es donde Jesús vivió la mayor parte de su vida, porque Galilea, recuerden que es donde está Nazaret. Jesús vivió en Nazaret casi, casi todo su tiempo oculto, como se llama la vida oculta de Jesús, alrededor de unos 30 años. Pero no solo eso, sino también la predicación, el inicio de la predicación, etcétera, todo en Galilea, incluso los milagros. Sin embargo, hace 3 viajes, 3 veces va a Jerusalén y la última que hace ya queda allí y ahí es donde sucede la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. De Galilea a Jerusalén hay todo ese espacio que les comentaba, que alrededor de una semana caminando, algunos lo harían un poquito más rápido, otros un poco más despacio. Tal vez Jesús, como iba con 12 hombres, o sea, discípulos, podían salir ellos cuando ellos quisieran sin tener que esperar una caravana, o probablemente le acompañaban también. Acuérdense que le acompañaban no solamente apóstoles, sino también discípulos y personas que habían sido curadas por él. Y por lo tanto podía Jesús hacer ese camino hacia Jerusalén, que hizo 3 veces. Son alrededor de 3 años más o menos el cálculo que los historiadores hacen por los escritos bíblicos de Jesús hacia Jerusalén. Esas 3 veces, esos 3 viajes, obviamente va parando en el camino, obviamente vamos encontrando poblados en el camino en los cuales Jesús interviene, cura, enseña, etcétera. Y otro aspecto importante, aparte de Galilea, que es donde está Nazaret, donde nos encontramos el lago de Galilea, nos encontramos también a Caná de Galilea, donde Jesús convierte el agua en vino. Ahí nos encontramos Cafarnaúm, que es el lugar de la sinagoga famosa donde Jesús predica, donde Jesús muchas veces se encuentra, donde muchas veces lo critican o muchas veces lo expulsan incluso. Ahí encontramos también la casa de la suegra de Pedro, famosa casa de la suegra de Pedro, donde
donde Jesús va a sanar la suegra de Pedro. Ahí nos encontramos también muchísimas de las curaciones que hace Jesús. Entonces, Galilea es, digamos, como la tierra de Jesús, no donde nace, ojo con esto, porque acuérdense que Jesús nace en Belén, completamente, una región completamente diferente, donde tuvo que ir José para hacer el censo, ¿verdad? Participar en el censo, porque era originario de allí. Y ahí es donde da a luz la Virgen y ahí es donde Jesús nace. Sin embargo, Nazaret es el lugar donde ya Jesús viene de más grandecito, ¿verdad? A vivir y a criarse de alguna manera y luego también a predicar. Jerusalén es el lugar donde Jesús pasa mucha parte de su tiempo, pero no la mayor parte de su tiempo, sino más bien la mayor parte de su tiempo en misión. O sea, cuando me refiero a misión es el templo. Recuerden que Jerusalén está también el lugar de la última cena, el cenáculo, donde Jesús también instituye la Eucaristía, el sacerdocio, y recordemos que allí también viene el Espíritu Santo. Eh, Hay lugares importantes, pero el templo obviamente es el básico, el fundamental. Y por otra parte vamos a encontrar Belén, que no está en el territorio de Israel, y esto es algo que muchas veces hay personas que no lo saben. El que no ha visitado la Tierra Santa no sabe que Belén forma parte del territorio palestino. Palestina e Israel no es que sean dos territorios muy bien confinados, porque acuérdense que Israel sí está reconocido por la comunidad internacional, Palestina no está reconocida dentro de la comunidad internacional como una nación independiente, sino de hecho le llaman territorio palestino, etcétera. De alguna manera tiene un nombre diferente. Allí está Belén. Belén está en ese territorio palestino, no es un territorio de Israel. Hay que salir de los confinos de Israel, aunque no es lejos, es bien cerca. Por eso es que es bueno visitar la Tierra Santa, porque a veces uno piensa, ah, Palestina es como que lejos, como que eso quedaba lejos. No, en realidad es muy cerca de Jerusalén, muy, muy cerca. Se va en un bus apenas 15, 20 minutos, muy cerca. Se pasa por el muro, el famoso muro que divide los dos territorios. Se va a Palestina, se visita y luego se regresa. El problema más grande es el regreso porque ya está reentrando de nuevo en Israel y para ellos es considerado, ¿verdad?, como un ingreso de una tierra extranjera. Aunque de todos modos, como ustedes saben, ellos no reconocen el territorio palestino como una ciudad o como un país independiente o aparte. Pero la realidad es que sí, tienen bandera, tienen su independencia. Al regresar, uno entra por Jerusalén, porque Belén está muy, muy cerca de Jerusalén, ya les digo, alrededor de unos 20 minutos en bus, es bien cerca. Eh, pero ya de Belén, Jerusalén, esa área, hasta Galilea, sí, el territorio es bastante vasto, largo, donde encontramos desierto y ahí entonces nos vamos a ver también parte de lo que es el río Jordán, el desierto, después donde Jesús va a retirarse, etcétera. Es un territorio bastante amplio, muy cerca de Tel Aviv. Tel Aviv es la capital de Israel. Recuérdense que no es Jerusalén, a pesar de que algunos países como Estados Unidos, incluso Guatemala, que son muy amigos de Israel, consideran la capital de Israel, Jerusalén. Pero por esas disputas de religiones, muchos países no han reconocido a Jerusalén como capital de Israel, lo cual me parece bastante positivo porque eso crea un problema de lucha de religiones, porque entonces se le considera a los judíos como dueños de Jerusalén. Sin embargo, la capital de Israel, ustedes saben que es Tel Aviv. Entonces, Tel Aviv, que es el aeropuerto por donde uno llega, es bastante cerca de Galilea. Por eso es que siempre hacemos, la primera parada se hace siempre en Galilea, se conocen todos los lugares de Galilea y luego
se viaja hacia Jerusalén y Belén, que ya es una zona un poquitico más al sur. Por lo tanto, es una zona diferente a la Galilea, un poquito más lejana. Y ya después se regresa cuando ya uno termina la peregrinación. Yo les recomiendo hacer la peregrinación. Sé que hay muchos alumnos míos que me han preguntado, bueno, ¿cómo hacer la peregrinación que no cueste mucho y tal? Es difícil porque la Tierra Santa es cara, pero hay grupos que hacen unos peregrinajes bastante económicos. Y digo cara porque obviamente Israel es un país caro. Israel es un país caro. Los vuelos son caros para llegar allí. Y luego, pues la estadía generalmente nosotros las hacemos en lugares católicos, donde hay para dormir, para comer y tal. Y bueno, muchas veces se puede conseguir bastante barato, pero los vuelos son caros y el transporte, muchas cosas en Israel son bastante caras, pero bueno, se puede hacer. Si uno quiere hacer un, un compromiso de vida, yo siempre le digo a las personas, bueno, todo el que tenga posibilidades, que haga su compromiso de vida, es decir, ahorrar, 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 ahorrar mucho y dedicar ese ahorro solamente para hacer, aunque sea una vez en la vida. Yo digo siempre hay que hacerlo aunque sea una vez en la vida. Yo me voy a recordar siempre de ese momento. Hay que hacer una vez en la vida una visita a Israel. Claro, se puede hacer una visita más barata si uno va por solo, pero es un lugar de guerra, es un lugar peligroso. No conviene uno agarrarse y comprar un ticket de avión y irse a Tel Aviv y después no saber ni qué hacer. Es mejor ir en grupo, un grupo de peregrinaje está más resguardado, tienes todo, ¿verdad? Las comidas preparadas, tienes los lugares, tienes el guía también, que son muy valiosos. El guía turístico, en el caso mío, pues era un profesor. Nosotros hicimos un viaje desde la universidad. Luego el de nosotros fue más barato porque íbamos desde Roma. Desde Roma es bastante barato. Desde América Latina y Estados Unidos es muy caro porque es un vuelo transatlántico. Pero, pero yendo desde Roma nos salió bastante económico y luego íbamos con un profesor mío que es profesor de Biblia, muy anciano, ya de hecho está retirado y es un conocedor grandísimo de la Tierra Santa porque estuvo viviendo allí dando clases precisamente allá en la Tierra Santa. Siempre es muy importante, muy valioso el guía también. Entonces, claro, todo eso tiene su costo, pero si uno hace como una especie de proyecto de vida y se prepara, pues puede hacer esa visita a la Tierra Santa y poder conocer esos lugares tan hermosos de Jesús. Sobre todo vivir en esos lugares, ese tiempo, que no se requiere mucho. Yo digo que con 10 días es suficiente para ver lo más importante. Claro, podrías estar años y años y siempre conoces algo nuevo, pero al menos 10 días, una semana, 10 días para por lo menos tener la impresión, la visión, la teología, la vida en esos lugares que son los más importantes. O sea, yendo a los lugares de la Biblia que sean los más importantes. Muy bien. Vamos entonces, yo quiero compartirles la pantalla para que ustedes, conjunto conmigo, vayan viendo los diferentes lugares donde visité, que son de la tierra de Jesús. Si tienen alguna pregunta, ustedes saben que siempre pueden usar el chat y podemos dialogar juntos. Sobre alguna duda, alguna pregunta que tengan acerca de alguno de los lugares. Bueno, miren, este lugar es un lugar hermoso porque en este lugar uno de estos árboles son los que usó Saqueo para subirse, para ver a Jesús, se recuerdan, donde Jesús pasaba, estaba lleno de estos árboles. Ahora mismo está bastante custodiado, es un jardín muy hermoso para que la gente obviamente no entre y destruya las cosas, porque obviamente el turista pues va y van muchos y quieren sacar fotos y tal. Y
allí eh, es donde Jesús pasó por debajo de uno de estos árboles y Zaqueo se subió a uno de estos árboles para ver a Jesús, porque acuérdense que Zaqueo era pequeño, había mucha gente alrededor de Jesús y no lo dejaban llegar. Y Zaqueo logró ver a Jesús gracias a que se subió en uno de estos árboles. No es que exactamente sea este, acuérdense que han pasado 2000 años. Estos olivos, la mayoría de ellos, estos árboles, tienen algunos de ellos incluso edades muy avanzadas, pueden durar miles de años. Pero claro, obviamente no tenemos la exactitud de que sea exactamente este árbol, pero un árbol como este fue, seguramente. Y muchos de estos árboles tienen esas edades bastante antiguas. Miren, esta es la Basílica de la Anunciación. Déjenme ver si yo lo puedo poner un poquito así, más grande. Yo creo que es más fácil para visualizarlo. Esta em, basílica es muy importante porque esta es la basílica que se llama la Basílica de la Anunciación. ¿Y por qué se llama de la Anunciación? Bueno, porque precisamente en este lugar fue que María recibió el anuncio del ángel cuando obviamente le dijo que ella iba a ser la madre de Dios, que iba a concebir en su vientre al Salvador. Y por lo tanto, eh, es un lugar que se ha reservado para que recordemos el momento de la anunciación. No sé si ustedes ven arriba de la basílica está, ¿verdad? Como un dibujo de la Virgen María a un lado y al otro lado el ángel que anuncia a María la maternidad. Por otra parte, tenemos también los apóstoles abajo, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, adornando la entrada y la fachada de la iglesia. Dentro de esta iglesia, para que ustedes tengan una idea, dentro de esta iglesia está la casa de María. O sea que esta iglesia se construyó encima de la casita de María, que es una casita bastante humilde. Si ustedes van y ven, eh, se podrán dar cuenta que en Nazaret María viene de una familia bastante humilde. Por eso es que vemos la enseñanza de humildad que ella tiene para con su prima, para con la humanidad entera. María es humilde porque ella nace de una familia humilde. Su casita es una casita humilde. Comparada, por ejemplo, con la casa de José, que siendo carpintero, tiene una casa mucho más preparada, mucho más hermosa, obviamente, donde él se lleva a María a vivir allá y a darle a Jesús una casa con mejores condiciones. Sin embargo, la casa de María, donde ella nació, donde ella vivió, donde ella recibió la anunciación, es una casita muy humilde. Es una casita muy humilde. Y encima de esa casita se construyó esta grandísima basílica para custodiar la casa, para recordarla bien y bueno, pues obviamente también para venerar a la Virgen María. A medida que pasan las fotos, les voy a ir comentando sobre la basílica porque es bien hermosa. Bueno, las fotos están un poquito regadas porque obviamente al colocarlas ahí en Facebook pues se cargaron de esa manera. Pero bueno, yo les voy a ir indicando cada uno de los lugares, les voy explicando. Vamos a volver después a la basílica obviamente de la Anunciación. Pero bueno, ahora vamos a saltar a Cafarnaúm. ¿Ok? Estábamos en Nazaret, en la casita de María. Vamos a volver de nuevo a ella cuando las fotos me regresen. Pero bueno, mientras tanto, ustedes van a ver aquí, esta es la entrada de Cafarnaúm. De hecho, encima si ustedes lo ven, bueno, está en inglés, pero Cafarnaúm es la ciudad. Bueno, debajo dice The Town of Jesus, que quiere decir la ciudad de Jesús o el pueblo de Jesús. No es en realidad el pueblo de Jesús. O sea, ellos le llaman así para darle importancia, pero en realidad ustedes saben que el pueblo de Jesús es Nazaret.
O sea, Belén donde nace, Nazaret donde se cría, donde vive. Pero Cafarnaúm le llaman el pueblo de Jesús por el hecho de que Jesús pasó mucho, mucho, mucho tiempo en Cafarnaúm. Porque recuérdense que en Cafarnaúm está la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús muchas veces participó de los servicios religiosos que hacían eh, mm, los judíos. Y recordemos que allí mismo comienza su misión. Se recuerdan cuando él se levanta, que lee un rollo de Isaías y, y donde anuncia su misión, lo que él realmente hará, que será la curación de los enfermos, abrir los ojos a los ciegos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la entrada. Ahí están dos compañeros míos sacerdotes de la India que fueron en el viaje, ven que están entrando también algunas religiosas. Todos los que íbamos en el viaje éramos entre sacerdotes, religiosas, religiosos y de alguna manera pues eh, fuimos para aprender más sobre Jesús. Ahí verán también otros compañeros que participaron del viaje. Aquí está precisamente eso es un lugar muy hermoso porque aquí es donde nosotros encontramos la casa de Pedro. Encima de la casa de Pedro hay construida esta basílica o esta iglesia que ustedes ven que está como con una escalera en un segundo piso, porque todo debajo, ya obviamente lo que quedan son piedras. Recuérdense que han pasado más de 2000 años y lo que quedan son apenas algunas piedras y alguna estructura de la casa, que los arqueólogos nos han dicho, por ejemplo, esto puede haber sido el baño, esto puede haber sido el comedor y tal. Pero es una estructura sumamente antigua donde ya pues obviamente queda muy poco. Durante la Segunda Guerra Mundial muchas de estas estructuras quedaron muy, muy dañadas también, ¿eh? Recuérdense que pasaron después de todo eso, han pasado guerras, han pasado asaltos. Recuérdense que después de Jesús han venido también muchas guerras y la tierra de Jesús, Israel, ha padecido también mucho producto a enemigos de Israel. Entonces, bueno, pues es normal que estas estructuras, después de tantos años, ya no quede, solamente queden piedras. Entonces, bueno, podemos entender eso, pero se ha construido encima una capilla muy interesante, muy bonita, para recordar este lugar de Cafarnaúm donde vivió Pedro, donde tuvo su casa Pedro. Obviamente al ser pescador nos comentaban que por eso la estructura de la casa, vean que es una casa grande, no es una casa pequeña, no es una casa de pobre. En realidad, Pedro como pescador sí era humilde en el sentido de que los pescadores eran gente humilde, no eran letrados, no eran escribas, pero no eran personas como diríamos que se están muriendo de hambre, no. Eran personas que tenían su trabajo y que con su trabajo se ganaban, con el sudor de su frente ganaban para poder tener una estructura, una casa, una familia. Por lo tanto, se entiende cómo ellos, después del llamado de Jesús, dejan las redes, pero luego vuelven de nuevo cuando después que muere Jesús, que ellos no saben que Jesús había resucitado, vuelven de nuevo a tomar las redes y ahí es donde se aparece el resucitado, muchas veces en torno al mar de Galilea. Fíjense que el mar de Galilea, que lo vamos a ver más adelante, no es un mar como tal, ellos le llaman mar de Galilea porque ellos no tienen mar allí, ¿ok? Galilea no tiene mar, tiene un lago, pero es un lago tan grande que de hecho se hacen remolinos dentro del lago y puede haber tormentas cuando llueve y tal, y es peligroso, porque es un lago sumamente grande al punto que ellos le llaman el mar de Galilea, pero no es mar, no es agua de mar, es agua dulce, es un lago sumamente grande, como les decía, pero ellos se dedicaban a pescar y bueno, tenían sus posibilidades. Aquí tenemos otra parte de Cafarnaúm. Aquí estamos en las ruinas de la ciudad de Cafarnaúm. Si ustedes ven a la izquierda en alto, esa estructura blanca es lo que queda de la sinagoga de Cafarnaúm.
Eh, Recuerden que la sinagoga de Cafarnaún era sumamente famosa y bueno, fue muy famosa también por el hecho de que Jesús estuvo allí varias veces. Eh, y alrededor de la sinagoga habían estructuras del pueblo, obviamente casas, negocios, etcétera, que habían alrededor de la sinagoga. La sinagoga es la que queda un poquito más cuidada, sus estructuras por la piedra que usaron para la construcción. Los otros lugares, pues sí, quedan piedras ya un poquito más deterioradas, pero ustedes ven todas las casas que habían alrededor, todas obviamente están destruidas. En el fondo, a lo lejos, no sé si ustedes lo ven, sobre la derecha, ahí es donde se ve el mar, famoso mar de Galilea, que no es mar, vuelvo a repetir, es un lago, pero es un lago tan grande que muchas veces uno no puede ver lo que hay del lado allá del lago hasta que no entra en el lago y va con una lancha avanzando para que poder ver el otro extremo del lago. Sin embargo, allí podemos ver en la lejanía el famoso mar de Galilea, que le llaman así, que incluso dentro de la Biblia se comenta mucho esto del mar de Galilea por el hecho de ser considerado para ellos como un mar. No es mar, no es mar, es un lago de agua, de agua dulce, pero le llamaban el mar de Galilea o lago de Tiberíades. O sea, es más correcto llamarlo lago de Tiberíades porque precisamente ese es su nombre, Tiberíades. Pero también algunos, como les decía, muy famoso el nombre de mar de Galilea, incluso dentro de la Biblia se comenta, pero es el mismo lago de Tiberíades que es el mar de Galilea, que le llaman mar, como les decía, porque es sumamente grande, ya lo vamos a ver. Bien, entonces aquí es la entrada a lo que es la sinagoga blanca, le llaman White Synagogue, porque es la sinagoga blanca, de hecho su piedra muy blanquita, hermosa, y le llaman la sinagoga de Jesús porque es allí donde Jesús entró. En la sinagoga, se recuerdan que Jesús entró en la sinagoga, muchas veces curó a algunos enfermos en sábado y lo expulsaron, otras veces, bueno, pues habló de Isaías y dijo que se estaba cumpliendo, que él era el Mesías y tal, y bueno, no lo recibieron. Ustedes saben ya bastante bien la historia de lo que pasó con Jesús, pasó precisamente en este lugar. Vean ya las estructuras dentro de la sinagoga de Cafarnaúm. Vean que quedan algunas estructuras, como por ejemplo las columnas, quedan algunas paredes, no queda nada de techo, obviamente, porque es lo primero que se destruye, pero quedan algunas estructuras bastante conservadas. Después de más de 2000 años, pues es algo de historia importante. Entonces, en este lugar es donde Jesús se levanta, se recuerdan que se levanta, lee esa, esa estructura de donde que está, que Lucas lo maneja muy bien del texto de Isaías, donde dice los cojos andan, los ciegos ven, a los pobres se les anuncia la buena del reino de Dios, y ahí es donde dice, eso está pasando ya ahora. Y ahí es donde entonces ellos dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo va a pasar ahora? ¿Cómo va a pasar? ¿Quién es el Salvador? El Mesías no ha llegado todavía. Entonces ahí es donde empiezan a expulsar a Jesús por blasfemo. Recuerden, esa es la sinagoga de Cafarnaúm. Estos son otros restos. Recuérdense que alrededor de la sinagoga habían casas, habían negocios, habían mercados, etcétera. Y estaba todo custodiada por una estructura amurallada que ustedes ven en el fondo, porque todas las ciudades se protegían de los ataques. Ahora ya no es así. Las ciudades, de hecho, ahora no tienen fronteras, van creciendo, creciendo, pero las ciudades normalmente tienen que estar amuralladas para estar cuidadas y resguardadas, ¿verdad? De ataques de alguna manera. Entonces, todavía permanece, ustedes ven la estructura. Igual Jerusalén. En Jerusalén vamos a ver también la muralla de Jerusalén, que de hecho se canta en los salmos, la ciudad amurallada, tus muros, Jerusalén, etcétera, etcétera, que encontramos en muchos salmos hablando de los muros de Jerusalén. Bueno, estos son los muros de Cafarnaúm. Los muros de Cafarnaúm no son como los muros de Jerusalén, obviamente son más chiquitos, son más humildes,
Es un pueblo muy humilde. Recuérdense que Cafarnaúm estamos hablando, no sé, de una ciudad muy pequeña, no, no estamos hablando de Jerusalén, que es una ciudad grande, no estamos hablando tampoco de Belén. Estamos hablando de una ciudad pequeña como Nazaret, incluso más pequeña que Nazaret, porque de hecho Nazaret existe, la Nazaret moderna, actual, que existe con casas modernas. Eh, Sin embargo, Cafarnaúm no. Cafarnaúm es una ciudad que ha sido devastada completamente, una ciudad pequeña que ha sido devastada. Y apenas lo que nos quedan son piedras y estructuras bastante antiguas. Muy bien, vamos a seguir. Bueno, pues aquí estábamos nosotros ya yéndonos a dar el paseo en el mar de Galilea. Íbamos a tomar el barco y ahí estamos con un grupo, ¿verdad? De compañeros, son sacerdotes, religiosas, religiosos, todos, ¿verdad? Que íbamos a ese encuentro tan hermoso del lago de Tiberíades o el mar de Galilea. Miren, aquí entonces saltamos, estamos ya, porque las fotos me dan un salto de un lado a otro, pero bueno, ya les voy a ir comentando. Miren, este lugar es muy importante porque esta capilla es la capilla que recuerda las bodas de Caná de Galilea. Aquí estaba la casa, esta capilla se construyó en la casita donde fueron invitados, ustedes saben, mm, a esa boda de Caná, que de hecho sé que el lunes pasado estuvieron hablando sobre este tema. Y es un tema muy hermoso, es un tema muy hermoso que también si tienen algunas dudas, algunas preguntas, pues pueden colocarlas en el chat o hacerlas al final de la clase de lo que vieron el lunes pasado porque es un lugar sumamente importante donde María, como ustedes saben, eh, cambió de alguna manera los destinos de lo que Dios había pensado para la humanidad. Fíjense qué importante es la intercesión de María, que María cambia lo que Jesús tenía preparado y lo que Dios Padre tenía preparado para ese momento. De hecho, Jesús dice, no, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Y es tan grande la intercesión de María que a pesar de que no había llegado la hora de Jesús, María hace que llegue la hora. Fíjense qué importancia la intercesión de ella. A veces hay hermanos protestantes que consideran a María como cualquier mujer, simplemente la madre de Jesús, pero no le dan la importancia que tiene, porque no se dan cuenta que teológicamente María tiene una importancia sumamente grande. María es capaz, no es Dios, María no hace milagros, María no hace su voluntad tampoco. Fíjense, ella no hace su voluntad, ella no dice, hay que hacer esto, hay que hacerlo. No, 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 no. María simplemente con su intercesión arranca de alguna manera de Dios Padre ese primer milagro en Jesús, cuando ella le dice, hagan lo que Él les diga. Fíjense que María no está diciendo, hagan lo que yo diga, yo digo que ahora hay que hacer un milagro, ahora hay que arreglar este problema de esta boda que se quedaron sin vino. No, María simplemente dice, hagan lo que Él les diga. Y a pesar de que Jesús le había dicho, mujer, no ha llegado mi hora, Él, él se mueve, es como un movimiento. Fíjense que la intercesión es ese movimiento, es mover a Dios de parte del necesitado. No porque Dios no lo esté, Dios está de parte del necesitado, Dios sabe lo que el necesitado necesita, ¿verdad? Valga la repetición en cada momento. Sin embargo, es tan importante para el cristiano la intercesión de María, o sea, que María haga como ese movimiento, ese empuje a decir, bueno, ya es hora de hacer el milagro, hay que resolver esto, vamos a resolver esta necesidad. Y ella lo hace
con la convicción humilde, humildísima de una persona que no está haciendo su voluntad, no es una mujer que está imponiendo su deseo, como diciendo yo hay que hacerlo así de esa manera, o yo pensé, o yo estoy pensando que tiene que hacerse de esa manera, o yo, no, María simplemente está intercediendo y con su intercesión dice, hagan lo que Él les diga, hagan lo que les diga, lo que Él les diga es lo que hay que hacer, porque es su voluntad. Hagan la voluntad de Él. Y la voluntad de Jesús no era hacer su milagro ahí ese momento, pero María mueve el corazón de Dios Padre, mueve el corazón del Hijo, mueve el Espíritu Santo. Y esto es lo hermoso de este acontecimiento. En esa capillita vienen muchas personas, muchas. Todos los días se llena, se llena. Y sobre todo, no saben ustedes la cantidad de novios, esposos, unos que vienen a casarse, otros que vienen a renovar las promesas que hicieron en su matrimonio, unos que vienen a cumplir 25 años, 50 años de matrimonio y vienen a celebrarlo en ese lugar. Es un lugar muy hermoso y la importancia tan grande, porque tiene, ese acontecimiento tiene muchas importancias. Por una parte, es el primer milagro que hace Jesús. Jesús no había hecho ningún milagro hasta ese momento. Es el primer milagro, es la primera intercesión de la madre, o sea, es la intercesión verídica que vemos de María, intercesión real, real, no como pueden pensar algunos evangélicos, que María no tiene importancia, que María no actúa, que María no es intercesora. Díganme que no es intercesora cuando María arranca el primer milagro. A pesar de que Dios Hijo dijo, no ha llegado mi hora, o sea que no estaba preparado, no estaba en la voluntad de Dios hacer el milagro en ese lugar, ni empezar en ese lugar. María lo logra. Y lo logra porque es madre, lo logra porque es intercesora. O sea, la importancia que tiene esta mujer, ¿verdad? Tenemos que en eso ser muy marianos nosotros, católicos. Recordemos la importancia que tiene la intercesión de la madre. Si ustedes ven, a ver si se los acerco un poquito más para que vean el cuadro atrás. Vean que debajo del crucifijo hay un cuadro donde están los mayordomos, el mayordomo y los maestresalas que están llenando las tinajas de agua. Jesús con su mano convirtiendo el agua en vino y María al lado, recomendando a Jesús el milagro. Es una pintura antigua muy hermosa que nos recuerda ese acontecimiento. Eh, María es la gran intercesora y no es intercesora porque nosotros los católicos lo digamos, ni porque nosotros los católicos tengamos de alguna manera como una especie de capricho que María es intercesora. No, María es intercesora porque lo es, porque la misma Sagrada Escritura nos lo dice. Y, y ese aspecto de intercesión que hace María es potente. Es potente, fíjense que no es una intercesión como quien, como quien aconseja. Fíjense que María no aconseja, porque hay veces que encontramos un consejo, ¿no? De parte de una madre que dice a su hijo, mira, tú deberías hacer esto, ¿verdad? Como una madre normal que aconseja. Aquí en este momento María ni siquiera está aconsejando, María simplemente escuchó a Jesús decir, mujer, no ha llegado mi hora cuando ella le dice, no tienen vino. Ella simplemente le dijo, no tienen vino, porque ella sabía que Jesús podía hacer algo. Por eso le dijo eso, si no, ella no hubiese dicho nada. Ella le dice, no tienen vino. Probablemente Jesús no se haya dado cuenta de que no tenían vino. Ella se dio cuenta, dijo, mira, no tienen vino. Y él le dijo, mujer, mujer, como varias veces llama a María mujer, para darle la importancia de lo que es una mujer, mujer de fe, mujer de Dios. Mujer, no ha llegado mi hora. Y María no responde a lo que Jesús dijo, porque María podría decir, pero sí, mira, trata de que sea tu hora. No, María no dice eso. María no se pone a convencer ni a, de alguna manera a hablar más de la cuenta. No, no. María simplemente dijo una frase, hagan lo que les diga. Fíjense que no le dice nada a Jesús. Ella no le dice a Jesús, sí, por favor, haz el milagro, mira que son apenas una pareja joven, se han quedado sin vino.
O sea, se han quedado en el medio de una boda judía sin vino, imagínense. María no, María no se pone a, a carearse con Jesús, o sea, a pelear o a discutir con Jesús si ha llegado o no ha llegado la hora, no. María simplemente le dice a los que sí, a los sirvientes, le dice, haga lo que él les diga, él es el que sabe. Pero ya con esa frase, María está convenciendo al corazón de Dios, moviendo emocionalmente el corazón de Dios para hacer el primer milagro. Y es el primer milagro que hace Jesús. No hace falta. Yo creo más convicción que esta, y es de la Sagrada Escritura, que muchas veces ustedes saben que los evangélicos no creen lo que no está en la Sagrada Escritura porque ellos nada más lo único que tienen es eso, no tienen tradición ni magisterio, pero está en la Sagrada Escritura y está allí el primer milagro que hace Jesús por intercesión de María. Eh, este lugar es muy interesante porque esta es la casa de José. Esta es la casa de José donde Jesús vivió mucho tiempo. Según nos comentan, muy probablemente este es la escalera que se baja al baño. Nos dicen, en el baño existía, o sea, era fácil identificar el baño porque existía un orificio donde obviamente iban al baño y era una escalera hacia abajo, obviamente tenían su privacidad en el lugar de la casa. Eh, y esta es la casa donde Jesús vivió, donde vivió María. Recuérdense que era la casa que José tenía para casarse y que de alguna manera pues lo hizo movido por el sueño donde Dios les recomienda a José tomar a María eh, como mujer, llevarla a esta casa y vivir allí en la casa de José con matrimonio josefino. Perdón. Recuérdense que estamos hablando de un matrimonio josefino que es un matrimonio donde María queda completamente virgen, pero viviendo con José para evitar que María sea lapidada. Entonces, José la lleva a su casa, cría del niño como padre adoptivo a Jesús y le da a Jesús pues eh, esa educación como padre, ¿verdad? Como padre que es padre judío, llevándolo, ¿verdad?, a su casa para vivir. A pesar de que Jesús, donde nació, fue en un pesebre en Belén, sin embargo, él lo lleva a Nazaret, donde tenía su casa. Vean que todo Dios lo va haciendo para que se vaya cumpliendo la escritura, pero le lleva a su casa para criarlo, ¿verdad? De alguna manera crecer Jesús y a un cierto punto pues ya irse a predicar. Eh, Aquí volvemos al lugar de la Anunciación. ¿Se recuerdan aquella basílica grande que les enseñé donde María había recibido la Anunciación por parte de el ángel? Vean que es una estructura de piedra como una cueva donde vivía María, muy chiquitita, muy pequeñita. Está convertida ahora mismo en una capilla que se celebran las misas, pero a grupos sumamente pequeñitos, porque ahí lo que caben, si acaso, serán como alrededor, sentados alrededor de 10 personas, no más. Es una casa muy pequeñita, muy humilde, donde vivía María, y ahí es donde se presenta el ángel a María en la Anunciación. Luego después va a la casa de José, ahí mismo en Nazaret. Acuérdense que María era de Nazaret, José también, solo que María era de una familia más pobre, una casa mucho más pequeña, y José se lleva a María a su casa. Al ser carpintero, pues obviamente tenía una casa mucho más grande. No es rico, José, pero obviamente no tenía la humildad de la casa. En cuanto a casa, obviamente José era un hombre muy humilde, pero no tenía la humildad, la casa como tal, como el caso de María. La casa de María siendo una casa más humilde. No son casas para la época, obviamente grandes, porque recuerden que las casas más grandes las tenían personas
que tenían más posibilidades. De hecho, el mismo Pedro tiene una casa mucho más grande que la de ellos. Y Zacarías tiene una casa inmensa de grande. Zacarías sí, porque Zacarías, acuérdense que era sacerdote del templo y al vivir cerca del templo, pues tenía una casa mucho más grande. Zacarías y la prima de María, Isabel, eh, tienen una casa mucho más grande que la de María y de José. Miren, aquí estamos viendo la misma basílica que les comentaba de la Anunciación, o sea, lo mismo que vimos anteriormente, o sea, es esto mismo, esto que ustedes ven aquí, lo vamos a ver desde lo alto. Vean ahora aquí, esta visión es desde lo alto, ¿ok? Desde arriba vamos a ver la casa de María. Vean que es una visión desde arriba de la casa de María. Eh, Porque se ha construido encima. No es que todo esto es la casa de María. Casa de María es solamente aquel pedacito pequeñito abajo, pero encima se ha construido una basílica grande para honrar a la Anunciación. Y desde la basílica se puede mirar por este orificio, que es como circular, la casa de María desde lo alto. Y se baja por esas escaleras que ustedes ven para visitar la casa de María y tuvimos la celebración de la Eucaristía y encima está la Basílica de la Anunciación. Aquí volvemos a ver la casa de María en Nazaret. Esta es otra foto, más o menos la misma que vimos anteriormente, solo que de otro ángulo. Bien, aquí estamos en la entrada al río Jordán. Aquí, esta es la bandera de Israel. Estamos entrando en lo que es el río Jordán, donde fue bautizado Jesús. Aquí tenemos la ciudad de Jericó, la ciudad de Jericó. Lo del río Jordán lo vamos a ver más adelante. Aquí saltamos un poquito porque, como les dije, las fotos no están colocadas en orden cronológico, sino que cuando las subí, pues ahí mismo se eh, mm, ¿cómo se llama? De alguna manera se colocaron de esa manera. Pero aquí saltamos a lo que es la ciudad de Jericó, que es la ciudad más antigua del mundo. Es una ciudad que ustedes conocen muy bien, eh, que forma parte también de muchos sucesos del Antiguo Testamento, porque es la ciudad más antigua del mundo. Eh, y ya es una ciudad que está completamente devastada. Lo único que queda son los guías, ¿verdad? Turísticos que tienen sus diferentes sedes allí y bueno, pues las cosas para los turistas, pero ya como ciudad no existe porque está completamente devastada. Ustedes ven en la parte de atrás lo que hay son piedras. Aquí, Jericó que como es parte de las autoridades palestinas, ustedes ven que ahí está la bandera del territorio palestino, ¿ya? Y ahí tenemos la entrada a la ciudad de Jericó. Bien, aquí estamos ya en el paseo del lago de Galilea. Estamos saliendo allí. Ustedes ven que estamos saliendo. La parte de atrás del final se ve la tierra donde se sale y luego ese lago es inmensamente grande. Una de las cosas que nosotros preguntábamos es, ¿cómo es que se dio esa tormenta en el lago? ¿Se recuerdan la tormenta donde Jesús estaba durmiendo, donde le dice, oye, despierta, que no te interesa que nosotros nos muramos, que vamos a morir todos acá? Y Jesús calma la tempestad y les dice, hombres de poca fe. ¿Cómo es que sucedió esa tempestad en medio de ese lago? Y nos comentan que es un lago sumamente grande, como si fuera un mar, que cuando hay tempestad y está lloviendo, se crean olas. Por el mismo viento, se crean olas muy grandes
y de hecho hay personas que han perdido la vida en ese lago porque no son lagos pequeños como tal vez nosotros lo conozcamos, sino que son lagos inmensamente grandes. No es el mar, no es el océano, pero es un lago que parece un océano porque es muy grande. Eh, y de hecho, es normal que en los tiempos de tormenta, sobre todo cuando hay tormenta, cuando hay viento y hay lluvia, muy fácilmente pueden algunas embarcaciones sucumbir y morir incluso las personas, nos han dicho. O sea que es muy normal que eso pase en cualquier momento del año cuando hayan tempestad. Eh, Fíjense bien que con Jesús sucedió y Jesús calma la tempestad. De hecho, en este mismo lago, Jesús camina sobre las aguas. Recuérdense aquel aspecto donde Jesús camina sobre las aguas, ¿verdad? Y invita, ¿verdad? De alguna manera a ellos a tener fe, ¿verdad? Para poder ver milagros. Y Pedro que se lanza, que quiere caminar sobre las aguas y empieza a hundirse. Es en este mismo lago, un lago que Pedro conocía muy bien porque era pescador y había pasado muchos años. Ahí mismo incluso sucede la pesca milagrosa. ¿Se recuerdan aquel momento donde estaban pescando los apóstoles y Jesús les dice, tiren la red a la otra orilla, al otro lado de la barca? Y le dice, maestro, pero si hemos tirado la red y por más que hemos querido pescar, no hay pescado, no aparece. Y, y Pedro dice, pero en tu nombre lanzaré las redes. Y lanzan las redes y capturan 152 pescados, se recuerdan, ¿no? De ese número, la pesca milagrosa. Ahí mismo suceden todos estos grandísimos acontecimientos del Evangelio. Y es bonito, ¿verdad? Que conozcamos, que sepamos dónde sucedió. Sucedió en estas aguas, sucedió en este lugar, que es un lugar santo, un lugar hermoso, que vio muchos milagros, la pesca milagrosa, que vio a Jesús caminando sobre las aguas, que vio la tempestad que Jesús calmó. ¿Ok? Aquí ya hemos llegado a la otra orilla del lago, ¿verdad? Es una trayectoria muy larga, obviamente yo no saqué más fotos porque nada más saqué la foto antes de salir allí, cuando estábamos ya zarpando en la lancha. Y aquí, a la hora de llegar, aquí estamos con sacerdotes, religiosas, y estamos comiendo el pescado que ellos le llaman el pescado de San Pedro. El pescado de San Pedro, que es un pescado que se come a la otra orilla del lago. Le llaman el pescado de San Pedro porque es de los pescados que obviamente Pedro pescaba, ¿verdad? Por eso se le llaman el pescado de San Pedro. Es esa familia, ¿verdad? De pescado, esa raza, digamos, de alguna manera, de pescados que San Pedro y los demás apóstoles pescaban. Y bueno, a todos los peregrinos ofrecen siempre esa comida, que es una comida típica de Israel, que es ese pescado frito, el pescado de San Pedro, ¿verdad? Acompañado, ¿verdad? Con otras cosas más. Y bueno, pues uno siempre agradece también esa, el pasar por ese restaurante tan hermoso del lago. Es ahí mismitito a la orilla del lago. Y bueno, pues ellos ofrecen el pescado de San Pedro, que es un pescado que pescan ahí mismo en el lago de Tiberíades. Aquí ven el pescado más de cerca. Le llaman así el pescado de San Pedro, así que no sé qué otro nombre podrá recibir. Lo llaman el pescado de San Pedro. Y bueno, pues lo dan también con una serie mm, de acompañantes. Muy sabroso, un pescado frito sabroso con limón. No sé si alguno de ustedes habrá ido o bueno, tendrá la posibilidad de hacerlo, pero se los recomiendo realmente, sobre todo por lo bonito, ¿verdad? Lo mítico que tiene el hecho de
eh, eh, comer ese pescado de la raza de lo que pescaban los apóstoles en el lago de Tiberíades. Bien, esta piedra, aquí ya pasamos a la parte de lo que son las bienaventuranzas. En esta piedra, en el monte de las bienaventuranzas, llama el monte de las bienaventuranzas, uno piensa que es un monte muy alto. Vean que no es un monte muy alto, es una colina donde los apóstoles y los discípulos y todos aquellos que seguían a Jesús estaban escuchándolo y Jesús sube a la piedra para enseñar las bienaventuranzas. Que las bienaventuranzas no solamente el discurso de las bienaventuranzas no solamente habla de bienaventurados los pobres en el espíritu, porque ellos el reino de los cielos, se recuerdan, ¿verdad? Mateo 5. No, es también muchas cosas que dijo Jesús, conviértanse, raza de víboras, y de alguna manera también les decía a los judíos, quien te invite a caminar una milla, camina con el dos, quien no tenga capa, ¿verdad? Quien tenga dos capas, que dé una a su hermano, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo ese discurso hermoso del capítulo 5 de Mateo, que nos recuerda las bienaventuranzas de Jesús, muy hermosa, muy hermosa. Allí nosotros hicimos la lectura de las bienaventuranzas, allí en el monte de las bienaventuranzas. Allí estuvimos leyendo la Sagrada Escritura, estudiando y compartiendo, ¿verdad? Todos esos acontecimientos tan hermosos que pasaron en ese lugar. Aquí estuve celebrando la misa, la voy a poner un poquito más grande para que la vean. Estuve allí celebrando la Eucaristía. Estábamos solo los sacerdotes, ¿verdad? Me tocó a mí predicar ese día y celebrar, ser el presidente de la celebración. Cada día celebraba y presidía un sacerdote diferente, ¿verdad? Cada uno, bueno, no todos, generalmente la mayoría de los que sabían italiano, porque hay muchos allí que estudiaban en Italia, pero no tenían el conocimiento de la lengua. Entonces solamente los que conocíamos mejor el italiano nos dieron la posibilidad de celebrar la Eucaristía, porque hay que celebrarla en italiano, hay que predicar en italiano, todo hay que hacerlo en italiano. Entonces, algunos que tenían la posibilidad, pues tuvieron esa posibilidad. Fíjense qué bonito, es una capilla muy humilde en Sin, apenas así a la intemperie, en el Monte de las Bienaventuranzas. Entonces, ahí me tocó celebrar la misa en el Monte de las Bienaventuranzas. Leímos ese texto, explicamos, compartimos ese texto, y bueno, fue un momento sumamente hermoso, que ustedes verán las fotos acá, ¿verdad? Ahí estamos en la consagración, en el mismo monte de las bienaventuranzas, o sea, donde Jesús hizo su discurso de las bienaventuranzas, ahí celebramos la Eucaristía, ahí comulgamos, ahí meditamos, estudiamos, y es un lugar hermoso, es un lugar muy, muy humilde, como les digo, vean que es un techo de zinc, apenas lo que hay son unos banquitos y un altar para celebrar la Eucaristía. eh, pero es un lugar sumamente, sumamente importante, porque allí Jesús comenzó lo que es la predicación. Recuérdense que después del bautismo, Jesús sube al monte y sube para enseñar, y ahí es donde viene el nombre de Monte de las Bienaventuranzas, porque ahí empieza con las bienaventurados los pobres en el espíritu, porque es el reino de los cielos, y empieza a predicar, a predicar, a predicar de una manera a otra a las personas que le seguían, porque él apenas había comenzado su obra y habían discípulos que lo seguían, ¿verdad? Y vinieron hasta acá. Eh, Aquí estamos en el desierto. Recuérdense que Jesús después del bautismo fue al desierto. Y fue al desierto para orar, para encontrarse con Dios, para encontrarse con esa, digamos, con ese momento importante ese momento importante de las enseñanzas, o sea, que antes de prepararse las enseñanzas, él tuvo que meditar, él tuvo que encontrarse con Dios. Recuérdense que ahí
vienen también las tentaciones, las tres tentaciones en el desierto. Ahí hay un camello que ustedes están viendo que es lo que existía o lo que existe, ¿verdad? En ese lugar desértico. Vean la arena, vean en los pies de nosotros. Hasta ahí llega la calle, no llega más allá porque hasta ahí llegamos los que vamos como peregrinos y no podemos ir muy adentro porque es un desierto. Obviamente tenemos también el peligro de no encontrar agua y de encontrarnos en una situación desértica. Entonces, ahí empieza el desierto, no es que ahí es el desierto, ahí empieza el desierto. Y hasta allí fue Jesús y se adentró, fue tentado por el diablo 3 veces, pero resistió esos 40 días antes de comenzar la predicación. Después cuando comienza la predicación, entonces va al monte de las bienaventuranzas. Bien, vamos a ver más adelante. Aquí está el monte de las tentaciones. Recuérdense que este es el desierto donde Jesús fue tentado. Recuérdense el monte, ese alto donde sube y el demonio, el diablo le dice, lánzate, lánzate, que Dios ha dicho que tu pie no tropezará contra piedra, o sea, Dios te va a sostener. Y ahí donde dice al demonio, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Lo sube al monte, incluso le dice, convierte esta piedra en pan. Bueno, ustedes conocen bien las tentaciones en el desierto. Aquí entonces nosotros estamos ante la montaña que se llama de la transfiguración. Recuérdense que Jesús se transfigura su ropa, que queda completamente blanca, y en la transfiguración aparecen las imágenes de Elías y de Moisés. Ese es el monte. No es un monte muy alto, no es un monte muy alto, pero sí subieron hasta allá arriba Pedro, Santiago y Juan junto con Jesús, que fueron los testigos de la transfiguración, que estuvieron presentes en la transfiguración. Aquí nosotros íbamos en buses ya yendo camino al monte de la transfiguración para subir hasta allá arriba. Bien, aquí, bueno, ya cambiamos de lugares que, como les decía, las imágenes están un poquito regadas. Esta es una imagen de la casa de María, donde hay vírgenes de todo el mundo. Yo le saqué la foto a la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, yo por ser cubano, pero allí hay imágenes de la Virgen de todo el mundo. Todas las patronas del mundo están allí, todas. Han donado una imagen a esa que es la casa de María, que es la Basílica de la Anunciación, la que les comenté anteriormente, que era una casita pequeña, pero se ha hecho una basílica grande, donde hay imágenes de todas las vírgenes, ¿verdad? Del mundo, de todas partes del mundo hay. Yo le saqué a la Virgen de la Caridad porque es la patrona de mi país, pero ustedes pueden encontrar sus patronas allí. Bien, aquí son restos de Nazaret. Son restos de casas, son restos de mercado, de Nazaret, y por lo tanto tienen una importancia muy grande porque son piedras que estuvieron cuando Jesús predicaba, cuando Jesús curaba, ¿verdad? Entonces tienen esa importancia tan grande. Bueno, aquí pasamos a la Basílica de la Anunciación. Le saqué la foto también a Nuestra Señora de la Altagracia, que es la patrona de República Dominicana, porque, bueno, también es uno de los países donde yo hice mi misión y estuve muchos años viviendo. Y bueno, siempre uno pues va buscando lo que conoce, lo que más conoce, aunque después de eso pues ya he pasado por muchísimos países, pero en ese momento que hice esa peregrinación, ese estudio, esa visita a la tierra de Jesús, los países que más había conocido, bueno, eran mi país, Cuba y República Dominicana, y por eso me llevé esas dos fotos. Pero ustedes pueden encontrar imágenes de todas las vírgenes del mundo. Bien, esta piedra es muy importante porque fíjense que en esta piedra, sentados en esta piedra, Jesús y Pedro, ahí donde
tienen el diálogo ese tan hermoso que le dice Jesús a Pedro: Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no podrán sobre ella. Por eso se llama la piedra del primado de Pedro, porque aquí es donde Jesús le da el primado a Pedro, ¿verdad? Le da a Pedro la posibilidad de ser el, el apóstol, príncipe de los apóstoles, ¿verdad? Como se le llama, eh, para ser el primer papa. Por eso le dice: Pedro, tú eres piedra, tú eres Petrus, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, esta es importancia porque ahí constituye a Pedro como el primado dentro de los apóstoles. Y el primado quiere decir que él va a ser dentro de los apóstoles una misión importante, que es la misión de ser el primer papa de la historia. Aquí estamos en el Jordán, aquí estamos renovando las promesas bautismales, aquí esta es una hermana franciscana que hizo el viaje junto con nosotros y estamos ahí dentro. Apenas, bueno, nos mojamos los pies un poquito para tocar el agua de Jesús, pero ustedes ven hacia allá, en lo más profundo, pues está el río Jordán. Aquí esta parte está un poquito más bajita, pero ya después vas entrando y va siendo más honda. Aquí vienen los evangélicos. Es el único lugar que visitan de la tierra de Jesús, los evangélicos. El río Jordán, y de hecho hacen bautismos en el río Jordán. Entonces, eh, es un hermoso experiencia o encuentro poder estar en el río Jordán y poder renovar las promesas bautismales. Nosotros, los católicos, no hacemos bautismos en el río Jordán, renovamos el bautismo porque ya estamos bautizados, pero los evangélicos sí. A veces vienen, hacen peregrinaciones de países de lejos y vienen acá a bautizarse en el río Jordán y bueno, se bautizan. Por eso las escaleras están hacia abajo para llegar a la parte más profunda, porque ellos hacen el bautismo por inmersión. Para nosotros los católicos no es necesario hacer la inmersión, basta con nosotros tocar el agua, echarnos agua en la cabeza. Y ahí nosotros renovamos las promesas bautismales, renovamos que somos bautizados, renovamos que hemos hecho nuestra renuncia al mal, a Satanás, como príncipe del pecado, y que creemos en Dios. Y por eso nosotros allí, ustedes ven que entramos para renovar las promesas bautismales. Allí está acompañándome esa hermana que me acompaña para renovar las promesas bautismales juntos. Y hay un sacerdote al cual le pedimos que nos renovara las promesas bautismales a todos, igual nosotros a él. Y bueno, entre todos, ahí renovamos nuestras promesas bautismales. Aquí estamos en esa renovación de las promesas bautismales, mojando, ¿verdad?, nuestras cabezas con el agua que vio el bautismo de Jesús. No es la misma agua, pero es el mismo río donde Juan bautizó a Jesús, donde Juan predicó el bautismo de conversión. Entonces, miren qué importancia tiene ese río Jordán. Aquí vamos a ver a Nazaret de noche. Vean que Nazaret es una ciudad joven, una ciudad que obviamente vivieron María, José, Jesús en Nazaret, pero es una ciudad que todavía se mantiene viva. Fíjense que todavía hay estructuras. Yo pensaba que no, pensaba que era una ciudad como Cafarnaúm, completamente destruida. No, sin embargo, Nazaret tiene casas. Nazaret vive, o sea, es una ciudad que vive todavía en la actualidad con mucho movimiento como ciudad. Véanla, es una ciudad antigua porque en el sentido de que las calles, a ustedes las verán que son como de piedra, las casas también se ven muy antiguas, pero hay una vida.
ahí en esa ciudad. O sea, hay personas que vean de noche cómo la ciudad tiene un movimiento, tiene luces. Entonces, si ustedes van a Nazaret, no van a encontrar una ciudad destruida. Van a encontrar los lugares de Jesús que ya al pasar de los años están destruidos, la casa de José, de María, pero por otra parte van a encontrar también una ciudad bastante, pero bastante en movimiento y todavía joven, ¿verdad? Muy bien, vamos a, bueno, aquí ya termino este álbum. Eh, Tengo otros álbumes más, pero no quiero continuar porque si no voy a adelantar demasiado si empiezo y ya entonces caeríamos en la próxima clase que ya les voy a hablar de las fotos de Jerusalén. Ahí ya en la próxima clase nos vamos a detener a hablar de Jerusalén. Hasta ahora hemos visto solamente Galilea, ¿verdad? Cana de Galilea, Nazaret, todo esto es Galilea, ¿verdad? La provincia de Galilea es Cana de Galilea, Nazaret, Cafarnaúm, el lago de Tiberíades o lago de Galilea, eh, y bueno, lo que son los poblados más cercanos a Nazaret en Galilea. Y ya después, cuando nos traslademos a Jerusalén, que es un viaje largo, como yo les decía, es un viaje que abarca muchas horas de camino, ya entonces veríamos los lugares de Jesús en Jerusalén específicamente, el templo y los lugares de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Eso ya lo veremos en la próxima clase. No quiero adelantarlo, como les decía, porque si no me voy a adelantar demasiado a la clase y quiero que vayamos viendo poco a poco, eh, los lugares de Jesús y podamos ir reflexionando en cada uno de ellos, ¿verdad? Sobre todo el paso que hay entre Galilea y Jerusalén es muy grande. Por eso es que quiero reservarme un tiempo entre una clase y la otra para que podamos ver Jerusalén como una ciudad completamente diferente, ustedes la verán, a lo que hemos visto en Galilea hoy. ¿Ok? Pero bueno, vamos a responder algunas preguntas, algunos comentarios que tengan, incluso de la clase pasada que yo no estuve. Si tienen algún comentario, alguna sí me gustaría responderla para que nosotros podamos de alguna manera pues llegar a alguna idea de lo que hemos visto y no tengamos dudas, sino que podamos hacer comentarios y tal. A ver, ¿qué les pareció? Voy a ver si reactivo los micrófonos. No sé si tengo los micrófonos reactivados o no, para que ustedes puedan. Sí, ya ahora reactivé los micrófonos para que ustedes puedan también eh, dialogar, qué les pareció la clase de hoy, qué les pareció la foto, qué dudas, preguntas tengan, comentarios. Bueno, vamos a dar la oportunidad porque he hablado demasiado yo, a que ustedes también hablen estos últimos minutos que nos quedan. Buenas noches, padre Buenas Humberto. noches, buenas noches. Felicitaciones por enseñarnos todos esos paisajes allá en Galilea, ¿va? Donde vivió nuestro Señor Jesucristo. Eso a mí, en lo personal, me ayuda a entregarme más y a seguir aprendiendo más de Jesús. Y si Él permite, pues Él nos va a llegar hasta donde Él quiera. Gracias y ánimo a seguir adelante, compañeros. Adelante, así es. Gracias, gracias por tu comentario. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo? ¿Esperaban que fuese así la tierra de Jesús? ¿Se la imaginaban de otra o se la imaginaban de esa manera? Sí. Adelante. Padre, buenas Buenas noches. noches.
Bueno, no sé si me escucha bien porque mi señal está que se me corta, entrecortado lo escucho. Ah, Pero sí. yo Se quería oye, se oye. decirle, estaba muy, muy bonito las imágenes. Es sorprendente llegar, creo yo, a Tierra Santa. A todos nos gustaría ir, bueno, a mí particularmente, pero es bien difícil llegar ahí. Sin embargo, las rutas, el camino, como usted decía, debe haber sido bien difícil en esa época Ujú. transitar, ¿no? Llegar de un lugar a otro y más aún sin la movilidad que hoy en día hay. Lo vi en una foto detrás de usted, había un camello. No sé si lo usaban en esa época o lo usan ahora. Lo usaban en aquella época y ahora lo usan, pero ya no como, como medio de transporte, sino más bien para turismo. Ya no lo usan ahora en la actualidad, no se usa eh, para transportarse como antes, que sí se usaba para transportarse. Ahora el camello es más, como ustedes vieron, estaba allí como para turismo. Pero, o sea, para enseñarlo a los turistas, algunos turistas se sacan la foto con el camello y tal, pero no es para usarlo como medio de transporte. Pero debe de ser ¿qué le digo? De repente mucha energía positiva a esos lugares, ¿verdad? Donde uno Oh, debe hermoso. de Sí, sentir, sí, 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 pues, sí, sí. sí, Definitivamente. sí, esa es una experiencia Definitivamente. única. Yo, felicidades, padre, por haber llegado ahí y ojalá algún día podamos llegar también. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que si pueden, sería bueno hacerlo, ese viaje, porque es hermoso. Es hermoso. Es un viaje hermoso. Es una energía. A ver, yo digo una cosa. Sea con el Papa, con el Papa cuando fue elegido Papa, sea también vivir en la tierra del sur, que es como una espiritualidad muy fuerte, es como que te engloba como un ambiente, como una atmósfera, no sé, como algo que tú lo sientes espiritualmente, no sé, es algo hermoso, realmente cuando vas allí y no solamente por el conocimiento que tienes de decir, mira, aquí estuvo Jesús, sino ya respirar ese aire, estar en ese lugar es como una espiritualidad tan linda que de verdad que yo creo que es una experiencia religiosa muy, muy grande que todos deberíamos tener. Sí, sí, todo el que pueda realmente que pueda tenerlo. Sí, yo creo que antes de morir hay que visitar la Tierra Santa, aunque sea una vez. Padre, buenas noches, mucho gusto. Fíjese que yo tengo una pregunta, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Ok, me gustaría saber cómo se vive el contexto del cristianismo para los locales, porque tengo entendido que ahí prevalece el judaísmo, no sé si Sí, estoy confundido, pero muy buena pregunta. cómo se vive, cómo se siente, qué tan devotos son, qué tanto practican el tema del cristianismo, por ejemplo, a diferencia de nosotros de aquí, los latinos, ¿verdad? Sí, mira, esa pregunta es muy buena. De hecho, yo me la hice allí porque yo decía, bueno, ¿y qué cristianos hay acá? Bueno, ustedes saben que los judíos no se convierten al cristianismo. No hay ningún judío cristiano. O sea, los judíos son judíos y listo. O sea, los que hay ahí son judíos. Pero hay comunidades cristianas muy pequeñas, pero existen. Por ejemplo, si vas y te quedas en un albergue, como quien dice, ¿no? Que son hotelitos de la iglesia. Los que cocinan son cristianos, la mayoría de ellos, todos los que cocinan son cristianos, los que atienden, los que limpian, todos esos son cristianos. Las iglesias que hay, que son pequeñitas, pero hay celebraciones, casi todas son para turistas, que son cristianos, porque obviamente vienen de varias partes del mundo, pero hay comunidades pequeñitas que son de locales que viven allí. Y lo interesante, porque mi pregunta era, ¿pero son judíos? No, no son judíos, son árabes. Porque acuérdense que allí hay judíos, pero árabes también entrelazados. Los árabes no todos son musulmanes. Hay muchos que son musulmanes, pero hay un grupito pequeño que son cristianos. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, nosotros nos encontramos con un hermoso rosario viviente que estaban haciendo con cantos y tal en las afueras de la basílica, de la Basílica de la Anunciación en Galilea. Y yo me pregunté, pero y estos son cristianos porque están cantando a la Virgen?
y en qué idioma lo estaban haciendo, y era en árabe. Entonces, la mayoría de las comunidades locales, o sea, los locales, porque obviamente hay mucho turismo, y la mayoría de la gente, la masa más grande son turistas, que vienen de Italia, de Francia, de España, de América Latina, de Estados Unidos, que son católicos todos, ¿no? O cristianos, digamos, la mayoría católicos, pero hay también un grupo de evangélicos que van al Jordán. Aparte de esa gran masa que hay digamos que son turistas, que son nada más de paso, que están en una misa, pero ya no los ves más porque obviamente están en peregrinaje, la mayoría de los locales son árabes, que oran en árabe. De hecho, a María le dicen Miriam. De hecho, las que se llaman Miriam es María, pero es en árabe. Yo porque escuchaba que decían mucho Miriam, Miriam, Miriam. Y Miriam es María. Están venerando a María, pero en árabe. Y cantan en árabe. Y es la comunidad local pequeñita que ellos tienen, porque ellos tienen su patriarca, el patriarca de Jerusalén, que es un obispo católico. Pero son comunidades muy chiquitas, o sea, muy poca gente. Si te preguntan y dice, ¿hay cristianos en la Tierra Santa? Sí hay, pero muy, 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 muy pocos, y son árabes la mayoría de ellos. Árabes de descendencia árabe, de cultura árabe, de hablar árabe, incluso la comida que ustedes van a recibir si van a quedarse en alguno de estos hotelitos que normalmente siempre nos quedamos en peregrinaje, que son de la Iglesia Católica, son árabes y la comida es árabe. De hecho, una comida que es un poquito difícil de comer porque tiene mucha, ellos sazonan mucho las comidas. Entonces, claro, para nosotros, yo de hecho tuve un poquito de malestar de estómago al inicio, porque mi estómago como que no está muy preparado para eso, y es una comida muy picante, con mucha, muy rica porque tiene muchas especies. Ah, pero sí, son árabes los que hacen todo eso y los que prácticamente, digamos, mantienen la iglesia de la Tierra Santa, porque no hay católicos. Los judíos no se convierten. Los judíos son judíos, judíos, judíos y no se convierten, pero los árabes sí son de tradición. Algunos, ya les digo, una miniatura poquísima, porque la mayoría son musulmanes, pero los árabes que son católicos son devotos, son muy cristianos y, bueno, muy católicos. Y es lo único que encuentras de rasgo católico allí, porque la mayoría de las misas están llenas de turistas. O sea, que si te encuentras un grupito local, son cantantes, el coro, básicamente son poquitos, no es una iglesia muy, muy floreciente. Entonces, sí, pues mantienen la iglesia, nos comentan que mantienen, digamos, incluso hay escuelas cristianas allí, hay escuelas católicas, hay hospitales católicos también donde participan estos católicos, pero que ya les digo que son una parte muy pequeña de la sociedad. Sí, 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 es muy pequeña. Y de hecho muy perseguida por los judíos, porque los judíos, aunque estos árabes sean cristianos, los persiguen por ser árabes. Y cuando los ven por su vestimenta y todo, los judíos muchas veces, los policías y tal, los persiguen de alguna manera como si fueran ilegales. Muy buena pregunta, porque eso también me lo pregunté yo al llegar allá. Bueno, hermanos, ya nos quedan apenas un poquito más de 5 minutos para terminar la clase, entonces voy a darle la bendición, porque ya el tiempo se nos agota. Y en la próxima clase, recuérdenme que vamos a tocar las fotos de Jerusalén. Vamos a ver todas las fotos de Jerusalén y bueno, vamos a hablar sobre la historia de Jesús y la geografía de la Tierra Santa. Voy a darles la bendición y espero que tengan una linda noche. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una linda noche.